Buenas tardes. Vamos a exponer el día de hoy respecto al derecho a la propiedad y la violación del ordenamiento jurídico frente a las organizaciones ilícitas en el distrito de San Martín de Porres el año 2019, en el cual vamos a verificar o presentar el planteamiento del problema. Por ende, para hacer el planteamiento del problema, tenemos que tener claro qué es el planteamiento del problema, en el cual podemos decir que es una parte de una tesis de trabajo o proyecto de investigación en la cual se expone el asunto o cuestionamiento que se tiene como objeto de aclarar. Desde un punto de vista de la metodología científica, el planteamiento del problema es la base de todo estudio, proyecto de investigación, pues en el que define, afina y estructura de manera formal la idea que mueve la investigación. Ahora bien, la descripción realidad problemática. ¿Qué es la descripción de la realidad problemática? En este caso, señalamos que el presente trabajo de investigación se titula El derecho de la propiedad y la violación del ordenamiento jurídico frente a las organizaciones ilícitas en Lima, distrito de San Martín de Porres, 2019. Bien, esta investigación proporciona de cómo las propiedades son grandemente violentadas, en el cual nuestro ordenamiento jurídico, no muy extensa o amplia, nos protege o nos asegura frente a las grandes mafias y apropiaciones ilícitas. Se puede advertir que de las propiedades tanto privadas como públicas, cada día en el marco teórico de nuestro territorio, en el cual nos enfocamos, y estos bajo ciertos criterios de cada jurisdicción, siempre en cuando de cierta manera se haya acreditado o justificado ser propietario del bien. Para ello se debe tener certeza y con documentos que den mayores luces de soluciones de esta naturaleza. Bien, la mayoría de los problemas sociales que dejan perplejos a los líderes nacionales podrían resolverse bastante simplemente mediante un aumento de la cantidad en el tipo de la propiedad que tiene como dueño. Esto implica igualmente importante reconocimiento general de que la propiedad es y debe ser total y no meramente de un permiso gubernamental para poseer u administrar propiedad en la medida en que se cumplan ciertas normas legales y en que el alquiler en forma de impuestos a la propiedad sea pagado cuando un hombre es obligado a alquilarse o a sí mismo su propiedad mediante el pago al gobierno de impuestos a la propiedad. Se le está prohibiendo ejercer plenamente su derecho de ser dueño. Asimismo, si un hombre tiene que cumplir con las leyes que dictan el uso o el mantenimiento de su propiedad, o cualquier otra norma excepto aquellas que prohíben utilizar la propiedad para iniciar la fuerza o el fraude contra otros, se le está prohibiendo ejercer plenamente su derecho de propiedad, debido a que un hombre debe usar su tiempo, que es parte de su vida, para adquirir, utilizar y cuidar su propiedad. El derecho de ser dueño de esa propiedad y de controlarla plenamente, así como tiene el derecho de ser dueño de su vida y de controlarla también plenamente, siempre y cuando no la utilice para ejercer coerción controlada contra ningún otro hombre. Cualquier forma de impuesto o regulación sobre la propiedad niega el derecho del individuo de controlar
por completo su propiedad y por lo tanto su propia vida. ¿Cierto eso? En una sociedad controlada por el gobierno, el disfrute irrestricto de ser dueño de propiedad o no está permitido, dado que el gobierno tiene el poder de cobrar impuestos, regularla y a veces incluso confiscarla, como en dominio eminente, casi todo lo que le plazca. Además, no está permitido que gran parte de la propiedad potencial tenga dueño. En una sociedad de laissez-faire, todo lo que fuere voluntad o valuado y racionalmente reclamado sería propiedad. Y esta propiedad sería total. Propiedad es todo aquello que tiene dueño. Propiedad es el derecho a poseer, usar y o disponer de cualquier cosa sobre la que uno tiene el derecho moral. La propiedad puede adquirirse produciéndose, intercambiando con otros, como donación o mediante el reclamo de un valor que no tiene dueño. El reclamo de valores que no tienen dueño es la manera en que toda persona, propiedad, llegó originalmente a ser propietario. Los reclamos conflictivos serían resueltos al ser llevados ante agencias, arbitrajes privadas para su arbitraje vinculante, como ninguno de ambos litigantes podría vender la tierra, es decir, ni tendrían muchas posibilidades de alquilarla, ni incluso ninguna seguridad sobre la posesión mientras su demanda estuviera en disputa. Esto es, ambas partes estarían impulsadas a someter la cuestión a un arbitraje. La agencia de arbitraje del mercado libre, si quiere permanecer en el negocio, tendría que tomar la decisión más justa que le fuere posible. En este caso, ambos litigantes estarían entonces pues obligados a acatar la decisión del árbitro, ya que un hombre que por contrato contrajera la obligación de acatar los resultados de un arbitraje y luego infringiera dicho contrato, se estaría anunciando a sí mismo como alguien no confiable. Es decir, querría arriesgarse a hacer negocios con el hecho de que puedan surgir reclamos conflictivos y que tengan pues que resolverse ante árbitros imparciales de respuesta a la pregunta, que también debe estar demarcada una determinada propiedad para que un hombre quede establecido un reclamo sobre ella. Pues obviamente si el nuevo propietario viene que su propiedad es segura, tiene que proceder a limitarla en el caso de la tierra y demarcarla lo bastante claramente para establecer su reclamo ante todo posible reclamo conflictivo. Es bien cierto. Entonces pues hay un concepto erróneo y curioso, que es que para evitar el desperdicio al por mayor y recursos naturales es necesario quitar el control sobre ellos de las manos de los capitalistas codiciosos y otorgársela a funcionarios del gobierno animados por el espíritu del bien público. Es decir, la ridícula falacia de esta postura se hace evidente cuando uno considera la naturaleza del control de ejercicio por un funcionario de gobierno. Ahora bien, en la medida en que tiene control sobre su recurso natural o cualquier otra cosa, un funcionario del gobierno tiene una causa propiedad sobre el mismo, pero esta causa propiedad finaliza con el final de su mandato. Si ha de aprovechar alguna ventaja de la misma, debe asegurarse pues de cosechar mientras su rol político brilla. Por lo tanto, los funcionarios del gobierno van a tender apresuradamente y exprimir
toda ventaja en cualquier cosa. En ellos controlan, agotándolo tan rápidamente como les sea posible, o hasta el punto en que puedan salirse con la suya con impunidad. Por otro lado, los propietarios privados, dado que pueden conservar su propiedad todo el tiempo que les plazca o venderla en cualquier momento, el precio de mercado suelen ser muy cuidadosos en conservar tanto su valor presente como su valor futuro. Obviamente, la mejor persona posible para conservar recursos encausados es el dueño de sus recursos, ya que tienen un interés egoísta en proteger su inversión. El peor guardián de recursos escasos es un funcionario del gobierno. Él no tiene interés alguno en protegerlo. Cierto, sí que probablemente tenga un gran interés en saquearlo. Como se ve, se observa a grandes rasgos a medida que pasan los años y el tiempo. También, por otro lado, los recursos que serían mejor conservados en un sistema de apropiación, adueñamiento total de la propiedad, están las áreas recreacionales de vida silvestre y paisajes escénicos, la demanda de consumidor por los parques, campings, santuarios de vida silvestre, tierras de caza, paisajes naturales, etcétera, etcétera, resulta evidente pues a partir de un estudio de los patrones de recreación en una sociedad libre de mercado. Se destinarían a estos propósitos tantas tierras como la demanda de los consumidores que justifiquen. Es decir, un sistema de apropiación, adueñamiento total de propiedad estaría basado en el requerimiento moral, tanto de la vida del hombre como ser racional, ya que la supervivencia del hombre es subhumana en una medida de que el derecho de ser dueño de propiedad, que comienza con la propiedad de uno mismo, no es entendido pues ni respetado. En realidad la vida misma no sería posible si no hubiera derecho a poseer propiedad. Un sistema de apropiación, adueñamiento total de propiedad en una sociedad libre, es decir, en una sociedad en la que el derecho de ser dueño de propiedad es generalmente entendido y respetado, el cual produciría un ambiente pacífico en el que se justificaría la regla y no la excepción, como es el hoy, o como se ve hoy. ¿Cuál es la delimitación de la investigación en este planteamiento de nuestro problema? Diremos que el presente investigación o la presente investigación tendrá como alcance pues a los jueces civiles y especializados respecto a la creación e implementación de las normas previstas para un fin a resolver. Ahora, la delimitación espacial. También podremos decir que en la delimitación espacial el presente trabajo de investigación pues tuvo como referencia espacial el ámbito del distrito de San Martín de Porres en nuestra capital de Lima. También tenemos la delimitación social, pues en la delimitación social debemos decir que es un trabajo de investigación de actualidad orientado a las propiedades que son violentadas, sus derechos de propiedad, tanto como los magistrados auxiliares del Poder Judicial, Ministerio Público y abogados, quienes tienen que velar por los derechos de los propietarios, quienes así lo soliciten o los manifiesten. Ahora bien, la delimitación temporal. En la delimitación temporal, pues, podemos verificar el periodo de investigación del trabajo que comprende, pues, del año 2019, en el cual se pudo verificar e investigar
y hacer puntos de referencia de cómo pues las personas en el distrito antes mencionado son violentados por apropiaciones ilícitas en el cual grandemente está azotando nuestro país, nuestras provincias, nuestros lugares aledaños de nuestro capital. Por consiguiente, debemos velar por el derecho a la propiedad ante las organizaciones ilícitas que se pueden apropiar de estos ilícitamente, como lo están haciendo a grandes rasgos. Eso es con respecto al planteamiento del problema, de la investigación planteada. Gracias. Buenas tardes.